Para este artículo cabe mencionar que de los autores más destacados menciona Ruishi y sobre todo también a Christopher Lai, que son coautores de este artículo, en donde Ruishi es afiliada a la Universidad de Guangzhou, China, y ha colaborado en diversas revisiones, metaanálisis y guías que analizan precisamente el inicio de vasopresor y la optimización de volumen. Para esto, ella se ha enfocado sobre todo en la perfusión tisular y el uso de la presión arterial media como objetivo, y sobre todo en este metaanálisis. Christopher Lai, por su parte, es miembro del Servicio de Terapia Intensiva de Reanimación del Hospital de París, y él ha tenido varios enfoques igual al uso de vasopresor en etapa temprana y sobre todo a la restricción de volúmenes de gran cantidad en los pacientes que tienen que tener una reanimación abrupta o incluso con grandes volúmenes, que es lo que vamos a analizar en este metaanálisis como tal. Este artículo fue publicado en el Journal Official de la European Society in Intensive Care of Medicine, en el cual precisamente tiene un año de publicación en este año, 2025, y es una revisión sistematizada de metaanálisis y análisis de secuencial de ensayos. Tiene un alto impacto, más o menos está calculado en un 29.6% de un factor de impacto, lo cual le confiere un alto grado de confiabilidad en este artículo. El objetivo principal con el cual nosotros vamos a marcar una pauta precisamente es la administración temprana del vasopresor, en este caso norepinefrina, en pacientes que están bajo el estatus de choque séptico, y sobre todo cuál es el impacto de la mortalidad en ellos mismos y el desenlace clínico que tienen comparada con una administración que no fue temprana como tal. Como introducción tenemos el contexto en todos aquellos pacientes que están bajo el concepto de choque séptico y que tienen una alta mortalidad pese a una adecuada reanimación. El tratamiento de base en estos pacientes se inicia con una fluidoterapia y el vasopresor como primera línea, que en este contexto todas las guías lo marcan, y la controversia es cuál es el momento óptimo para iniciar este vasopresor, ya que en un punto, y sobre todo una de las conclusiones que vamos a resaltar en este artículo es el uso del vasopresor, pero sobre todo guiado con una fluidoterapia guiada por respuesta a volumen por eco. Entonces es lo que nosotros vamos a resaltar en este artículo. Si bien las guías que se han comparado vienen desde el 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025, nos hablan del uso de vasopresor como primera línea, pero en este punto, ¿cuándo lo vamos a iniciar? Si es factible o no, y sobre todo, ¿qué impacto tiene como relevancia clínica en nuestro paciente? Siempre individualizando cada contexto. Para empezar, quisiéramos recordar algunas de las definiciones que nosotros tenemos, como es choque, en el cual choque lo vamos a entender como un estado de hipoperfusión tisular agudo, secundaria o una falla sistémica circulatoria para mantener un volumen sanguíneo efectivo y eficiente, sobre todo para tener una perfusión óptima, lo cual conlleva precisamente a una disfunción celular, acumulación de lactato y falla orgánica si no se corrige. Esto es muy importante porque si nosotros entendemos desde este punto el concepto, tiene que ver con este artículo y sobre todo las comparaciones que se dan en disfunción celular, acumulación de lactato y sobre todo el fallo orgánico. Si bien nosotros tenemos algunos criterios que nos van a ayudar a ver este estado, los criterios fisiológicos precisamente nos hacen que cuando nosotros estamos en un estado de choque hay una disminución del flujo sanguíneo efectivo, alteración del transporte y utilización del oxígeno y aumento de un lactato sérico. Esto bien, con una simple gasometría nosotros podemos evaluar este parámetro como un marcador de hipoxia tisular, aparte de la clínica, que realza precisamente una fuente predictiva.
El estado de sepsis, de acuerdo al último consenso de sepsis 3, precisamente nos habla de una respuesta disfuncional del huésped a una infección que causa una disfunción orgánica y potencialmente mortal. Esto nos habla que también nosotros podemos entender que una de las escalas con las cuales nosotros podemos guiarnos es la escala de SOFA, en donde a partir de un puntaje mayor o igual de 2 puntos, pues prácticamente entra en un contexto de sepsis. Porque eso es lo que es interesante. Un estado de sepsis siempre está, lo antecede un estado infeccioso o incluso algún otro marcador, pero precisamente la infección es uno de los parámetros que nosotros tenemos que ver de dónde es cuál es el foco etiológico para que nosotros podamos revertir el estado de choque o el estado séptico como tal. El choque séptico, por el contrario, y sobre todo basándonos en el consenso de sepsis 3, nos habla de este subconjunto que nosotros conocemos ya como sepsis y en el cual clínicamente nos marca la necesidad de un vasopresor para mantener precisamente una tensión arterial media por arriba de 65 y un lactato sérico mayor de 2 milimoles. A pesar de que nosotros administremos una adecuada fluidoterapia, esto puede persistir. Sin embargo, este artículo precisamente es lo que resalta cuándo o por qué sí considerar una administración temprana de norepinefrina. La definición de un choque séptico refractario, sobre todo, nos habla en cuanto a nosotros ya integramos el concepto de choque y sobre todo ya guiamos nuestra respuesta de reanimación por fluidoterapia y sin embargo, aun cuando nosotros ya iniciamos una terapia con un vasopresor, en este caso norepinefrina, no llegamos a optimizar esta hipoperfusión que persiste todavía. Entonces, eso es lo que nosotros nos marca que aumenta nuestra mortalidad y aún con los manejos iniciales no llegamos a una perfusión adecuada. La metodología que usa este estudio nos habla de esta revisión sistematizada y metaanálisis, en el cual se usa también el Trial Sequential Analysis, que nos va a fortalecer precisamente y darle mayor valor a todos los resultados que nosotros podemos conllevar. Uno de los registros precisamente y de las comparaciones que nosotros, bueno, más bien el artículo tuvo fue con el estudio de Prospero, en el cual precisamente marca el inicio temprano de la norepinefrina, sobre todo para guiar la respuesta a volúmenes y reducir la incidencia de aumentar el uso de fluidoterapia a volúmenes elevados. Incluso estos estudios lo que nos habla es que, por ejemplo, Propensity Score Matching nos habla de que podemos englobar incluso, y aunque este estudio tuvo menor relevancia, también coincide en que el uso temprano fortalece que nosotros podemos disminuir el uso de volúmenes altos y sobre todo disminuir la mortalidad. El análisis que nosotros, bueno, más bien que el artículo tuvo fue los efectos aleatorios y heterogeneizados, en el cual los O-radio e incluso el índice confidencial nos va hasta un 95%. Sobre todo, en el Trial Sequential Analysis nos habla de una determinancia en la evidencia, pero que era concluyente y sobre todo por los datos que nosotros vamos a marcar como tal. Uno de los análisis es en el cual se identifican que varios estudios fueron identificados a partir de varias bases de datos, en el cual fueron el PubMed, Cochrane y Embase, de los cuales tuvimos una muestra de 2.760, en el cual si no es una muestra tan grande, demuestra la relevancia sobre todo en la disminución de la mortalidad en estos pacientes, en los cuales menciona que tiene criterios de inclusión y exclusión, sobre todo la administración temprana de este vasopresor como tal y sobre todo una reanimación adecuada. Ahora, aquí tenemos un histograma que es un Flores Plots, en el cual aquí nosotros podemos evidenciar y comparar la mortalidad que hubo en los pacientes con un inicio temprano del uso de norepinefrina y en el cual también se compara con el uso tardío de este vasopresor como tal. Si nosotros observamos en el eje de las X, que va a ser una escala longitudinal, vemos el odds radio y sobre todo en el eje de las Y, lo que nosotros vamos a observar como tal es
es precisamente lo que nosotros vamos a tener como la incidencia como tal. Nosotros aquí lo que observamos es que nuestro resultado se va hacia la izquierda, el cual confiere una mayor criterio de confidencialidad del más del 95%, y que incluso con algunos estudios comparativos como el Bunbury, PEMF Groups e incluso OSPINA, que es el grupo de estudios tipo A, nosotros lo que observamos es que favorece precisamente el uso de norepinefrina en una etapa temprana, en el cual si nosotros vemos en los estudios que son en el OPSIAN, marca incluso en el YEO que se va ligeramente con una desviación a la derecha, pero lo que cabe resaltar es el número de población con los cuales se comparó el uso inicial y temprano de norepinefrina con un uso tardío de la misma. Aquí nosotros también podemos observar que el estudio comparativo en el cual nosotros podemos ver el gráfico de Forster es el Censer, Ospina, Tasco, et al., que es uno de los estudios que son más marcados, el primero y el tercero, y el de 2024. En este punto nosotros lo que observamos es el número de pacientes. El Censer, que es uno de los estudios que tiene mayor relevancia, es por el número de pacientes que tiene como población, en el cual vemos que los ensayos que tuvieron precisamente fueron de 310 pacientes a comparación del estudio de Ospina y Tascon, que fueron de 186 pacientes. Y, por ejemplo, nosotros observamos que en el CHES hubo 17 personas en estudio, por lo cual disminuye la incidencia o la relevancia que tiene con el uso de norepinefrina en etapa temprana. Nosotros lo que vemos es precisamente la comparación que tiene cada uno y sobre todo cuándo iniciar el vasopresor. Uno diría, o de acuerdo con las guías para el estado de choque y reanimación, nos habla de iniciar precisamente con una fluidoterapia adecuada en la primera hora, ¿no?, que es nuestra hora dorada, y cuándo utilizar el uso de vasopresor. Si bien el estudio y tiene mayor impacto es el uso concomitante del vasopresor con una fluidoterapia guiada. Es por eso que todos estos estudios recomiendan precisamente que en menos de la primera hora se inicie el vasopresor y sobre todo la fluidoterapia a la par. ¿Qué es lo que quiere llevar el estudio precisamente? Que en este lapso de horas, incluso en la primera, y resalta también de acuerdo al histograma, hasta 3 horas iniciar el uso de vasopresor, mejoramos hipoperfusión, mejoramos el uso de una fluidoterapia guiada y sobre todo no exacerbar el uso de altos volúmenes, sobre todo si nos basamos en las guías de sorbar y sepsis, todavía nos hablan de guiar la reanimación incluso por 20 o 30 mililitros por kilo, que es un alto volumen, con lo cual nosotros exacerbamos precisamente la respuesta a fluidoterapia y llega a un punto en donde por más respuesta que tenga ya no la requiere el paciente. Es por eso que este artículo también recomienda el uso de respuestas dinámicas, sobre todo guiado por ultrasonido, en donde nosotros podemos mejorar precisamente hasta qué punto nuestro paciente se beneficia de una fluidoterapia. Por el contrario, tenemos este gráfico en donde nosotros podemos observar que este es el gráfico de Trial Sequential Analysis, en donde nosotros vamos a observar que es una herramienta estadística, pero sin embargo se ajusta al riesgo de error, que es un tipo 1, y sobre todo a unos falsos positivos que nosotros podemos disminuir el sesgo, y sobre todo en estos metaanálisis que algunos no siempre lo utilizan como tal. Es por eso que este artículo precisamente tiene un mayor confianza en cuanto a tener a la comparación de estudios que se hizo, sobre todo en el cual nosotros podemos ver que vamos a comparar los estudios que se hicieron con la cantidad de muestra que se tiene, que nosotros podemos observar en el eje de las X y en el eje de las Z, que es esto, precisamente es la acumulación que nosotros tenemos como estadística en los resultados que se basan en los estudios comparativos.
Siendo esto, el resultado de la Z nos habla que un beneficio común del inicio temprano de la norepinefrina es cerca de más de 1.96 y una P menos de 0.05, con el cual tiene un beneficio significativo comparando estos dos intervalos como tal. Y sobre todo nosotros observamos que una de las áreas precisamente que son beneficio es el color verde. Este color verde nos habla que el número de población se acerca precisamente a una baja incidencia cuando nosotros utilizamos la norepinefrina en una etapa temprana. Sobre todo en el área, por ejemplo, roja, nos habla de un inicio tardío en el cual precisamente el uso de esta norepinefrina nos habla que no tiene un beneficio como tal, o sobre todo que incluso la incidencia de la mortalidad de los pacientes aumenta cuando no lo utilizamos en un tiempo adecuado. Es por esto que algunos estudios, o sobre todo nos marca que la mayor incidencia para usar la herramienta a la par nos habla de una mejoría en la mortalidad de todos estos estudios, comparando precisamente cada uno de ellos. En este gráfico nosotros lo que podemos observar, como bien se los comenté al inicio, de acuerdo a las definiciones, parte del choque séptico es el uso o guiarse sobre el lactato. Y aquí lo que vamos a comparar es guiarse sobre el lactato y el uso temprano de norepinefrina. Entonces, lo que nosotros vemos es que incluso guiarse sobre el uso del lactato nos habla que tiene que ser una respuesta temprana y sobre todo en intervalos a partir de una elevación de lactato de 3. Cuando los pacientes llegan incluso al área hospitalaria, incluso a terapia, nos habla que a veces llegan con un lactato de 16. Entonces, guiar nuestra respuesta sobre el lactato menciona que no tiene mayor relevancia sobre una incidencia que nos mejore la mortalidad como tal, de iniciar luego la norepinefrina. Sin embargo, nos habla que la mortalidad precisamente cuando tienen un lactato menor de 3 mejora la mortalidad con el uso inicial de norepinefrina. Al contrario, cuando el lactato, los valores están por arriba de 3, que realmente menciona que no tiene una mayor relevancia. Ahora, sin embargo, comparado con el estudio del grupo B, nos menciona precisamente que el uso temprano en menos de una hora con incidencia de una elevación de lactato mejora la mortalidad de los pacientes cuando se ve asociado al choque séptico como tal. Entonces, lo que nosotros vamos a observar aquí es que el uso de la norepinefrina en etapa temprana nos favorece en unos radio más del 95% y que incluso mejora antes del uso de la primera hora en cuanto nosotros tenemos en este consenso como tal. Entonces, el estudio de Elbur, Ospina, Yeo nos habla precisamente que tiene una incidencia del 95% y una O radio de 0.58%, que es lo que observamos, y sobre todo con una P que es de 0.31, que nos realza precisamente estadísticamente que favorece precisamente el uso de esta norepinefrina. Como criterios de inclusión, precisamente este artículo nos menciona que son todos aquellos pacientes en etapa adulta que cursan con un choque séptico, la norepinefrina en uso temprano y sobre todo el inicio no temprano, que es la comparación, que es más allá de 3 horas incluso, y la mortalidad que se ve beneficiada sobre todo cuando nosotros lo guiamos con la terapia clínica y sobre todo cuando nosotros podemos decidir cuándo se beneficia de una terapia de reemplazo o incluso una estancia en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, dentro de estos estudios, los principales fueron los que les mencioné al inicio, pero incluso nos marca que la comparativa que se ha realizado son con aquellos de más de 10 estudios en donde se ha acumulado un total de 4.767 pacientes, con lo cual nos marca una odds radio de 0.49 e incluso todos aquellos nos marca que disminuye la mortalidad en todos ellos. En lo que nosotros queremos resaltar es que precisamente aún con pacientes con un lactato menor de 3 se benefician del uso de la norepinefrina en etapa temprana, es decir, en menos de la primera hora, pero sobre todo en el inicio concomitante de la fluidoterapia.
En estos desenlaces secundarios nosotros tenemos precisamente el objetivo de la presión arterial media. Sin embargo, tenemos que resaltar la diferencia, de contextualizar la clínica del paciente y sobre todo la patología, porque las presiones medias no siempre son iguales en todos los pacientes. A veces se requieren mayores presiones arteriales medias en algunos pacientes que son hipertensos o que tienen alguna patología de base que requieren mayor perfusión a nivel orgánico. Entonces, aquí lo que nos marca incluso es que en la administración de líquidos, en el uso concomitante de norepinefrina, nos habla que se ha disminuido incluso la incidencia de administrar hasta 500 mililitros de entrada como parte del bolo, sino que nos habla que las primeras 6 horas evitar la sobrecarga hídrica y sobre todo guiar la respuesta de reanimación con el uso concomitante del vasopresor. Lo que nos va a ayudar precisamente es a disminuir la extravasación de líquidos que nosotros podemos llegar a tener. Y sobre todo nos marca que el uso de terapia de reemplazo renal en estos pacientes puede no ser uno de los tratamientos cuando se guía precisamente esta terapia y sobre todo se adecúa o se da por terminada esa hipoperfusión precisamente por lo que nosotros vamos a guiar con la norepinefrina. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer precisamente cuando estemos en este escenario, la evaluación inicial del paciente ante una sospecha de sepsis nos habla de que nosotros tenemos que confirmar precisamente esa sospecha y sobre todo identificar los signos de hipoperfusión que nosotros podemos tener a la mano, ¿no? Como cuál, una presión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio, un lactato mayor de 2 o incluso si nuestro paciente está en oliguria, ¿no? Piel fría, confusión o un llenado capilar retardado. Nuestras ventanas de choque va a ser nuestra valoración clínica que nosotros podemos utilizar y que nos va a resultar factible. Sobre todo, algo que tenemos que resaltar es iniciar la monitorización hemodinámica básica precisamente para guiar nuestra reanimación. El inicio inicial de los líquidos nos habla precisamente, de acuerdo a las guías, 20 a 30 mililitros en las primeras 3 horas, que es lo que nosotros queremos disminuir esta incidencia de utilizar grandes volúmenes que el paciente no lo requiera como tal. Es por eso que nosotros proponemos precisamente revalorar la respuesta con lo que nosotros monitorizamos, la PAM, la diuresis, el uso de ecografía, en donde nosotros podemos ver la vena cava, el Vexus, medir lactato, la PVC, incluso el ITB, que nos va a ayudar precisamente a guiar dinámicamente la respuesta a líquidos. Y si bien aún con esto nosotros no alcanzamos una perfusión adecuada, lo que nosotros tenemos que realizar precisamente y nos marca es el inicio temprano de la norepinefrina y si bien lo vemos es en menos de 1 hora. Nosotros hacemos predictores de respuesta a volumen en menos de 1 hora, con lo cual nosotros iniciamos fluidoterapia, pero también podemos utilizar en menos de 1 hora el uso de vasopresor solo para optimizar esa perfusión tisular como tal, no requerir grandes volúmenes y sobre todo disminuir la incidencia de extravasación como tal. Ahora, la dosis inicial con la cual nosotros podemos tomar en cuenta es de 0.05 hasta 1 microgramo kilo minuto y sobre todo para optimizar esa perfusión como tal. ¿Qué es lo que podemos utilizar? Actualmente las guías mencionan que el uso de catéter venoso central para utilizar vasopresor no siempre es requerido, lo podemos utilizar por una vía periférica siempre y cuando no tengan una alta concentración, sobre todo para los efectos secundarios como tal. Ahora, para evaluar nuestra respuesta de guiar y sobre todo la perfusión, nos habla es de mejorar esa presión arterial media y sobre todo descender los niveles de lactato como tal, y es por eso que debemos continuar con una norepinefrina que se tiene que titular precisamente a la demanda y respuesta al contexto de cada paciente. Si persiste esa hipoperfusión, tenemos que observar y sobre todo guiar la respuesta en donde nosotros podemos observar si tenemos un adecuado aporte de volumen o requiere todavía más, o
y buscar alguna otra causa que esté perpetuando esta hipoperfusión, buscar acidosis, hipoxia o incluso hipocalcemia que nos puede producir secundariamente esta hipoperfusión. Incrementar la norepinefrina es un poquito variable en cuanto a cada uno de los estudios que se han marcado. Algunos marcan que es de 0.3 hasta 0.5, en donde nosotros tenemos que valorar precisamente hasta qué punto podemos elevar esa norepinefrina o usar un coadyuvante para disminuir la respuesta, mejorar la respuesta a norepinefrina sin requerir altas concentraciones como tal. Es por eso que nosotros, como bien lo comentamos al inicio, el choque séptico refractario nos habla de que nosotros tenemos que utilizar incluso un segundo vasopresor para optimizar la respuesta como tal, pero sin embargo nos marca que lo ideal es iniciar con norepinefrina como respuesta guiada como tal. El lactato elevado pese al uso óptimo nos habla de buscar una segunda causa que esté optimizando precisamente esa hipoperfusión que está perpetuada como tal, y sobre todo todas las guías actualmente nos marcan de hacer el manejo avanzado. Con esto nos habla de que nos debemos de guiar precisamente por una ecocardiografía crítica, en donde nosotros revaloramos incluso cada hora la respuesta o dinámica que tiene el paciente, y en este caso considerar si el paciente requiere alguna terapia ya con mayor residencia, como es el ECMO o incluso el soporte renal, que se beneficiaría como tal hasta que se alcanzara una adecuada perfusión como tal. ¿Qué es lo que nosotros discutimos? La norepinefrina temprana para mejorar supervivencia, reducir fluidos y acelerar el control hemodinámico como tal. No aumenta la necesidad de una terapia de reemplazo renal ni una dosis total, y sobre todo, ¿qué limitaciones podemos tener? Que requerimos incluso mayores estudios de extensión o incluso de la muestra que nos haga precisamente mayor realce en el uso temprano de la norepinefrina, sobre todo para reducción de la mortalidad. Esto nos habla de una alta heterogeneidad como definición en la definición de variables de temprano como tal. Ahora, ¿qué variables nosotros podemos obtener de acuerdo a este estudio y los beneficios que tenemos? Pues es la mortalidad, el volumen de líquidos en las primeras 6 horas, el tiempo de objetivo de una presión arterial media y los días libres de ventilación mecánica. Recordemos que algunos pacientes, precisamente cuando llegan en un estado de choque séptico, requieren no solo el aporte de un vasopresor, sino un aporte en la mecánica ventilatoria. Este estudio nos marca que la mortalidad incluso se redujo hasta un 35% con un odds radio de 0.65, y los volúmenes en 6 horas incluso disminuyen por hora hasta 502 mililitros. Y el objetivo precisamente del tiempo de respuesta que se tiene con una PAM perfusoria es de 1.3 horas, alcanzándola precisamente con la administración de norepinefrina en una etapa temprana. Y los días de retiro de la ventilación mecánica nos habla precisamente que incluso son hasta 4 días en donde nosotros podemos hacer el retiro, o incluso en el promedio de un retiro de ventilación mecánica nos habla menos 4 días. La relevancia clínica que nosotros llegamos a tener es el refuerzo del concepto del vasopresor precoz para el uso de una reanimación simultánea y no secuencial como tal, la implicación del enfoque del fluid first o incluso fluidos más vasopresor como una terapia combo en una terapia temprana, y que es aplicable prácticamente en todos los servicios, no tan solo en una terapia intensiva, en urgencias o incluso en una terapia, en una área intermedia como tal, ¿no? Pero siempre guiado por algunas respuestas dinámicas como es o la monitoración simplemente de la presión arterial media, lactato o el uso de un ecocardiograma como tal. Y sobre todo nos habla de que nosotros podemos reducir la sobrecarga hídrica y el tiempo de ventilación mecánica de estos pacientes. Como conclusiones, nosotros podemos dar que la norepinefrina temprano en paralelo con el uso de la fluidoterapia nos habla de mejores desenlaces, y sobre todo en este metaanálisis que habla que incluso desde el 2019-2021 que tenemos prácticamente todos los estudios que se han comparado,
no solo es una respuesta hemodinámica, sino también un curso clínico en el cual se tiene que guiar una respuesta como tal. Dentro de las conclusiones, uno de los ensayos que precisamente tiene mayor realce es el estudio Sensor, en donde nos habla precisamente del control del choque en menos de 6 horas y que nos habla que es incluso mejora la mortalidad hasta un 76% en estos pacientes con el uso temprano de la norepinefrina como tal. Ahora, una de las conclusiones es evitar esta sobrecarga hídrica que se puede asociar incluso en pacientes que están cursando con SDRA y que requieren mayor ventilación mecánica, con lo cual nos puede abordar incluso a mayores fallas orgánicas, y es por eso que nosotros, la norepinefrina temprana, recluta el volumen venoso no estresado y aumenta el retorno venoso, y con esto más bien nosotros podemos observar una presión arterial media óptima y sobre todo disminuir la incidencia de altos volúmenes como tal. Es decir, no solo es un vasoconstrictor lo que tenemos, sino es una herramienta también útil que optimiza la precarga útil. Nuestras conclusiones son estas: la norepinefrina temprana sí parece mejor que el uso tardío de esta misma y sobre todo en el manejo dual de una fluidoterapia, y en esta frase, ¿no?, que siempre nosotros llegamos a escuchar, no solo sube la presión, ¿no?, la norepinefrina, sino que también nos ayuda precisamente a darnos mayor relevancia y sobre todo mejoría clínica en los pacientes, siempre contextualizando a cada uno de ellos. Menos litros es menos daño, es decir, nosotros pues ya no nos guiamos con esta respuesta de 30 mililitros kilo, sino que nos vamos por una respuesta dinámica a predictores de volumen para guiar nuestra fluidoterapia. Y la ecografía precisamente es parte del bundle inicial, en donde a pie de cama nos favorece precisamente una mejor respuesta. E incluso de las guías precisamente del Consejo Europeo, uno de los criterios que nos basan y de las 50 recomendaciones nos coloca precisamente ya, y que fueron hace 3 días, que la ecografía es la primera herramienta para el uso, primera herramienta para guiar nuestro estado de choque. Entonces, esto nos da un alto incidencia y mejoría sobre utilizar precisamente un ultrasonido a pie de cama del paciente para guiar la respuesta y sobre todo a mejorar los predictores de mortalidad de cada uno de ellos. No sé si tengan alguna duda o algo. Hola, Pal. Buenas tardes. Hola. Justo ahorita mencionabas que el lactato puede ser un punto de referencia para nosotros guiar nuestras metas. Actualmente, bueno, yo había leído que evidentemente ya no es ni sensible ni específico, que lo más viable es justo guiarlo por ecografía. ¿Qué opinas respecto? Bueno, tenemos que contextualizar todo. Andrómeda Shock incluso menciona precisamente la guía sobre todo de hipoperfusión con el llenado capilar y sobre todo la comparación del lactato. Si bien este estudio menciona que un corte puede ser un lactato de 2 a 3, siempre es individualizar a cada paciente, ¿no? La ecografía actualmente es una de las herramientas que nosotros tenemos a primera como en vogue, por decirlo así, y sobre todo a la mano, en el cual nosotros podemos guiar esto. El lactato siempre se va a elevar incluso con una respuesta sistémica de cualquier forma, ¿no? Pero sí nos habla que incluso si nosotros lo guiamos por lactato, puede que esté bajo, guías tu respuesta de fluidoterapia, usas norepinefrina, incluso se puede elevar el lactato. Puede ser una respuesta inflamatoria, puede ser la respuesta dinámica que tiene el paciente, pero siempre en este punto confiaría más en la respuesta que le das, sobre todo si lo guías por ecografía y sobre todo con una PAM perfusoria. El lactato puede incluso disminuir la incidencia y sobre todo si la clínica te dice lo contrario, ¿no? Adecuada perfusión y sobre todo una adecuada respuesta en tu reanimación con uso de vasopresor.
efectos secundarios de un vasopresor es que te eleve el lactato, a fin de cuentas por una hipoperfusión del mismo medicamento que va a generar sobre los tejidos. Por eso justo sabía que ya no es tan guiado. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Yo creo que todo esto surge, me voy a poner de pie. Yo creo que todo esto surge precisamente que ha habido muchos problemas y sobre todo porque se acuerdan ustedes que las guías de reanimación el primer punto, antibiótico, antimicrobiano. Segundo punto, cristaloides o soluciones. Tercer punto, hasta la tercera fase vienen las aminas. Y el cuarto sería el uso de esteroides. Uno de los que hizo un parteaguas de todo esto, pues primero fue el doctor Petrov y segunda la doctora Flavia Machado. La doctora Flavia Machado pues es la única mujer que aparece en las guías de sobreviviendo a la sepsis y en la cual demostró que el administrar esta cantidad de líquido en la población latina corresponde a 70 mililitros por kilo. Eso es muy grave, ¿no? Porque realmente todos los estudios que han surgido de las campañas sobreviviendo a la sepsis han sido precisamente en otro tipo de población. Y no digo que seamos diferentes, sino hay que tropicalizar, ¿no? En un momento determinado, saber el tipo de muestreo. Lo que me parece interesante es lo que comentas, ¿no? Realmente guiar, pero la otra pregunta que yo te haría, ¿y si no tienes ecografía? ¿Cómo te vas a guiar? Pues tenemos tenemos la clínica, que la clínica siempre va a ser una de las primeras opciones, pero por ejemplo, el uso de una línea arterial también nos habla de una variabilidad de pulso, en la cual nosotros podemos guiarnos precisamente, aunque está en desuso el uso de la PVC, también nos habla de una determinante que aunque no se toma ya como una guía, también nos puede ayudar precisamente, pero la perfusión clínica, el uso de Motley Score, también nos ayuda precisamente, sobre todo a guiar en la respuesta de cuando nosotros vemos que no tiene una dinámica por monitorización. Yo creo que ese punto tenemos que disminuir o ver qué es lo que está conllevando o perpetuando precisamente que no estemos llegando a metas adecuadas. Y la segunda pregunta, acuérdate que los diferentes tipos de células que nosotros tenemos en el cuerpo tienen diferentes grados de apoptosis. Sobre todo va por la pregunta que menciona el doctor. Decir, voy a tomarme lactato como tal, sabiendo que nosotros tenemos diferentes células, diferentes tejidos, etcétera, etcétera, que nos van a dar un momento determinado muerte celular. ¿Estamos acelerándolo, estamos no acelerándolo, etcétera, etcétera? ¿Qué piensas de eso? Pues considero que la mitocondria incluso es lo primordial que nosotros podemos basar en una respuesta. Lamentablemente, pues no podemos guiar precisamente por la respuesta en ese momento de extraer precisamente a nivel celular una mitocondria para ver qué tanta respuesta tenemos, pero también consideraría otros puntos en los cuales nosotros podemos guiar nuestra respuesta. Los PICs, uno de los factores precisamente que nosotros tenemos una respuesta es precisamente guiarla con algunos otros auxiliares. Si bien el lactato puede ser uno al que tenemos a la mano y de forma rápida, tenemos otros marcadores que nosotros podemos ayudarnos o coadyuvarnos precisamente para la respuesta, no tanto. Lo ideal sería a nivel mitocondrial, pero pues también tenemos que utilizar otras herramientas que podemos tener a la mano de bioquímicamente y no solamente clínica. Yo estuve en la presentación de la Andrómeda, un grupo chileno,
Y ellos hacían precisamente, la crítica fue precisamente eso, ¿no? O sea, ustedes tienen todo, nosotros no lo podemos tener todo. Y fue por eso que empezaron a valorar. Y la tercera pregunta, ¿qué pensarías tú si estás hablando de mitocondria, que yo le pusiera a un paciente con choque séptico infusión de mitocondrias? Si bien, como lo menciona, tenemos una respuesta programada y acelerada ante un estado de inflamatorio que está exacerbado, ese sería uno de los principales tratamientos que incluso antes de la fluidoterapia sería optimizar a nivel de organismo una respuesta concomitante a una respuesta favorable y sobre todo como a tener como una reserva que está bien estructurada, no tiene daño y sobre todo que va a responder mientras se compensa una respuesta inflamatoria exacerbada. Ese sería como que uno de los tratamientos que incluso podría ser de los iniciales que se tendría si es que lo pudiéramos utilizar. Le falta energía a la célula. Ya hay, ¿eh? Le ponemos infusión de ATP. ¿Qué pensarías de eso? Nos daría tiempo precisamente de mejorar la respuesta que tiene el paciente y mejorar precisamente la reserva energética que nosotros tenemos y sobre todo una reserva energética de calidad. Si bien los ATP son una de las moléculas que tenemos para optimizar la respuesta y mejorar esa respuesta exacerbada de inflamatoria, pues nosotros pudiésemos incluso mejorar la mortalidad, mejorar la incidencia de regeneración tisular que se tiene y sobre todo el daño que no se ha generado a nivel molecular o mitocondria podría tener una mayor regeneración rápida y óptima. Y otra pregunta, perdón que no lo estoy viendo, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Qué pensarías en el aspecto del uso temprano de noradrenalina versus vasopresina? La vasopresina ha tenido uno de los comparativos precisamente sobre una respuesta dinámica. Si hay estudios, por ejemplo, en iniciar reanimación, que es bajo paro, y una de las incidencias que tiene la nueva relevancia es la administración temprana de 40 unidades de vasopresina para mejorar precisamente el retorno a la circulación espontánea. Consideraría que la vasopresina todavía no tiene la dinámica que se tiene sobre norepinefrina y sobre todo los efectos que podemos lograr a dosis incluso más elevadas o dinámicas. Recordemos que la vasopresina incluso llega a ser titulable hasta cierto punto y el requerimiento ya no mejora a partir de ciertas concentraciones a comparación de norepinefrina. Todas estas preguntas te las hago precisamente porque no todos los que estamos aquí vamos a tener la disponibilidad de tener todas estas herramientas y todos estos equipos, ¿no? Realmente definir en qué momento, ¿sí? Y ahí, bueno, tú ya has leído, doctora, sabemos perfectamente bien que los líquidos no sabemos a dónde van, ¿sí? ¿A dónde van esos líquidos? ¿Sí? Cristaloides. Estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Pero no sabemos a dónde está. Me van a decir, no, pues sí, está intravascular. Es una duda que yo tengo y que ojalá me la pueda resolver, Palomita. Pues si bien el uso a tercer espacio nos habla de que extravasamos precisamente la respuesta de líquidos, es muy importante que recordemos el glucocálix. El glucocálix, una vez que lo barrimos, ya no tenemos absorción a nivel de tejido, entonces prácticamente esos líquidos están distribuidos, si bien una parte extravascular, pero es como bien lo comenta el doctor, están prácticamente en todos lados. Entonces, esa es una de las causas que nosotros tendríamos que evitar con el uso de norepinefrina temprana y a la par de fluidoterapia guiada. Correcto. Y ya como para cerrar y todo esto, para que te preguntaría, ¿realmente utilizarías esas pruebas estadísticas para todos los estudios? Para todos los estudios no. A ver.
Si bien la comparativa de todos los estudios y sobre todo los 5 principales nos habla de una adecuada respuesta, nos falta precisamente aumentar el número de… randomizados estudios. Exacto, aleatorizar sobre todo el uso de estos pacientes, y algo que no marca exactamente el artículo es, si bien individualizas al paciente, es contextualizando hacia choque séptico. No estamos diferenciando qué lo llevó al choque séptico o sobre todo cuál es genotípicamente la respuesta que tiene cada paciente, y por eso quizás el número de muestra requiere más, pero sobre todo aleatorizarlo y sobre todo hacer un poquito más de incidencia hacia el genotipo, que nos pueda hablar sobre todo si sí se beneficia o qué más podría ayudar. Sí, genotipo y fenotipo. Y la última pregunta, porque veo que no ¿es de una cola o de doble cola el estudio, todos los estudios que han tenido? De doble, es de doble. ¿Por qué? Porque si bien hay una parte inicial, la comparativa que hacen es sobre todo con una muestra base y sobre todo parten de un contexto, si bien multicéntrico, no parte como tal de algo, de ensayos clínicos más bien, de ensayos clínicos que pueden ser un poquito más aleatorizados, no sé si… Hay algunos estudios que tienen mucha dispersión de datos, ¿Qué harías tú para modificar esos tipos de estudios, sobre todo para que le den un valor de peso? Yo creo que los volvería a ser una categoría, o sobre todo, más bien, pues sí, categorizarlos en qué características comparten cada uno de ellos, para disminuir como esa dispersión que tienen, porque si bien lo vemos, prácticamente están del lado izquierdo y nos aumentan precisamente el IC más del 95%, ese grado de dispersión sí nos habla de que si bien es favorable, hay algo que está como modificable o que es muy dinámico. Entonces creo que sí los categorizaría más o delimitaría más el número, los criterios más bien de inclusión. Hola, buenas tardes. También parte como de lo que habíamos visto ya en algunas revisiones previas es que en este tipo de estudios de metaanálisis puedes hacer la exclusión de los que tienen datos muy heterogéneos y hacer una corrección del análisis con esta exclusión, lo cual nos permite tener unos datos como más concretos y como más homogéneos, y esto nos permitiría tener un resultado más acercado a toda esta parte, más allá de los criterios de inclusión cada uno de los estudios. Para este análisis podríamos hacer esa exclusión por heterogeneidad.